Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que es tú dando de Q copyright hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en esas telenovelas turcas que tanto amamos. En este espacio siempre tratamos de traerles la información superíndice 3N Moon S fresca, los rumores Moon S jugosos y por supuesto, las confirmaciones que nos hacen vibrar el corazón superíndice 3N. Y hoy, mis amigos, tengo un tema que su copyright que a muchísimos de ustedes, les va a doler en el alma, pero también copyright N los va a dejar con la boca abierta. Prepárense para una bomba de esas que sacuden los cimientos de Hollywood, bueno, mejor dicho, de Estambul. Porque hoy vamos a hablar de una de las parejas Moon S queridas, admiradas y sipeadas del panorama turco, Hande Erol y Kerem Bürsin. ¿Cómo lo oyen? Los rumores que han estado circulando como un reguero de pu superíndice 3 Lbora durante semanas, los susurros que no queruamos creer, las sospechas que vamos ignorar. Lamentablemente parecen ser ciertos. Hoy vamos a hablar de la ruptura. La separación superíndice 3N de Hande Erol y Kerem Bürsin. Antes de que empiecen a tirar sus almohadas al televisor, o a escribir comentarios llenos de lágrimas, les pido que se queden hasta el final del vídeo. Porque vamos a analizar todos los detalles, las posibles causas, las reacciones de los fans y sobre todo, vamos a intentar entender copyright fue lo que pasó superíndice 3 entre estos dos talentosos actores que nos enamoraron a todos con su química en pantalla y fuera de ella. Pero antes de sumergirnos en este drama digno de una telenovela, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQ, o si simplemente se les ha olvidado, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque AQ siempre tiene la información superíndice 3N Moon S completa y actualizada sobre sus celebridades favoritas. Y ahora sin Moon S preámbulos, vamos a hablar de Hande y Kerem. Como les deco a los rumores de crisis en la relación superíndice 3N de Hande y Kerem llevaban semanas circulando por las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N turcos. Al principio muchos lo achacaban a la distancia, a los compromisos profesionales de ambos, que los mantenían alejados durante largos periodos de tiempo. Hande, recordemos, ha estado enfocada en su carrera como actriz y modelo, participando en diversos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Kerem, por su parte, también copyright N ha estado muy ocupado con sus propios proyectos, incluyendo su faceta como productor y su deseo de expandir su carrera a nivel internacional. Pero poco a poco los rumores fueron ganando fuerza. Los fans, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a notar ciertas ausencias sospechosas. Ya no se veían fotos juntos en sus redes sociales, los likes y comentarios entre ellos disminuyeron drásticamente, y las apariciones públicas en pareja se volvieron prácticamente inexistentes. Y ustedes saben superíndice 3 mo son las redes sociales, ¿verdad? El silencio a veces grita Moon S fuerte que 1000 palabras. Y luego llegó superíndice 3 el bombazo. Hace apenas unos días, varios medios de comunicación superíndice 3N turcos, algunos de ellos de gran credibilidad, confirmaron la noticia. Hande Erol y Kerem Bürsin han puesto fin a su relación superíndice 3N. Una noticia que, como les dije al principio, cayó superíndice 3 como un jarro de agua fría sobre sus miles de fans en todo el mundo. Pero, copyright fue lo que pasó superíndice 3 realmente? ¿Les fueron las causas de esta ruptura? AQ es donde la cosa se pone interesante porque la verdad, como suele suceder en estos casos, es mucho Moon S compleja de lo que parece a simple vista. Oficialmente ni Hande ni Kerem han emitido ningún comunicado al respecto. Ambos han optado por el silencio, lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que la principal causa de la ruptura fue precisamente la incompatibilidad de sus agendas. Como les deco a ambos en un momento clave de sus carreras, con proyectos muy ambiciosos que los obligan a viajar constantemente y a dedicarle muchísimo tiempo a su trabajo. Esto, según estas fuentes, ha provocado un distanciamiento gradual entre ellos, hasta el punto de que ya no podían mantener una relación superíndice 3N a distancia. Otra teoría un poco Moon S escandalosa, apunta a posibles infidelidades por parte de alguno de los dos. Esta teoría sinceramente no me gusta nada. No hay pruebas concretas que la respalden, y me parece muy injusto especular sobre la vida privada de las personas sin tener información superíndice 3N verificada.
Además de ese, lo que tanto Ande como Kerem se merecen respeto y privacidad en este momento tan difícil. Lo que su parece cierto es que la presión superíndice 3N medio tica y la constante vigilancia de los fans también copyright N pudieron haber jugado un papel importante en la ruptura. Ser una pareja tan querida y admirada tiene sus ventajas, por supuesto, pero también copyright N implica una gran responsabilidad y una constante exposición superíndice 3N pública que puede llegar a ser asfixiante. Cada paso que daban era analizado con lupa, cada gesto era interpretado, cada rumor era amplificado. Y eso, sin duda, puede ser muy desgastante para cualquier relación superíndice 3N. Pero Mood se ayuda de las posibles causas, lo que realmente importa es que Ande y Kerem han decidido tomar caminos separados. Una decisión superíndice 3N difícil, sin duda, pero que seguramente han tomado después copyright S de mucha reflexión superíndice 3N y pensando en lo mejor para ambos. ¿Y ahora, copyright va a pasar con ellos? Pues bien, en cuanto a sus carreras profesionales, ambos siguen adelante con sus proyectos. Ande, como les decua, estuvo trabajando en nuevos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Kerem, por su parte, también copyright N estuvo muy enfocado en su carrera como actor y productor, y tiene grandes planes para el futuro. En cuanto a su vida personal, es difícil saber qué copyright les depara el destino. Quizás con el tiempo logren reconstruir su amistad. Quizás encuentren el amor en otra parte. Solo el tiempo lo dirá. Lo que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos y respetar su decisión superíndice 3N. Y hablando de respeto, quiero hacer un llamado a la calma y a la cordura a todos los fans. Su copyright que esta noticia es dolorosa para muchos de ustedes, pero es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. No los bombardeen con preguntas sin superíndice 3 modas, no los acosen en las redes sociales, no inventen rumores infundados. Du copyright yenlos vivir su duelo en paz y permútanles seguir adelante con sus vidas. También copyright N quiero recordarles que el amor no es una obligación superíndice 3N. A veces las cosas simplemente no funcionan, por mucho que lo deseemos. Y no hay nada de malo en eso. Lo importante es ser honesto con uno mismo y con la otra persona, y tomar las decisiones que sean necesarias para ser felices. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Un vídeo que, como les dije al principio, no quiero hacer, pero que era necesario. Porque ustedes, mi comunidad, merecen estar informados y conocer la verdad, por dolorosa que sea. En resumen, la ruptura de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin es una realidad. Una realidad que nos duele a muchos, pero que debemos aceptar y respetar. Las causas de la ruptura son diversas y complejas, pero lo importante es que ambos han tomado una decisión superíndice 3N difícil pensando en su propio bienestar. Ahora, solo queda desearles lo mejor a ambos y esperar a ver qué copyright les depara el futuro. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su copyright que es un tema sensible, pero valoro mucho su apoyo y su comprensión superíndice 3N. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre esta ruptura. ¿Les sorprendió superíndice 3 la noticia? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N en el futuro? ¿Creen que fue la principal causa de la separación superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este es un canal donde siempre encontrar la información superíndice 3N completa y actualizada sobre sus celebridades favoritas. Así que no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Recuerden que en este espacio siempre encontrar una comunidad de personas apasionadas por el mundo del espectáculo, dispuestas a compartir sus opiniones y a debatir sobre los temas que nos interesan. Así que ya lo saben, du copyright gemme sus comentarios, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Y recuerden, la vida sigue, y siempre hay motivos para sonreír. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay Porque este culebro superíndice 3N no termina a Q.
Aunque hayamos analizado las causas Moon S evidentes y las teorías Moon S comentadas, quiero profundizar un poco Moon S en la historia de esta relación superíndice 3N y en el impacto que ha tenido en la industria del entretenimiento turco y a nivel internacional. Recordemos CU superíndice 3 Mo comenzó superíndice 3 todo. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosísima telenovela Senkal Kapm. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. No solo en pantalla donde sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron con su historia de amor llena de altibajos, sino también copyright N fuera del set. Las miradas CU superíndice 3 cómplices, las risas compartidas, los gestos cariñosos. Todo apuntaba a que entre ellos había algo más de ese que una simple amistad. Y así fue. Después copyright S de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N. La noticia fue recibida con una explosión superíndice 3N de alegría por parte de sus fans, que los bautizaron como Anker, y los convirtieron en la pareja del momento. Cada foto que compartúan en sus redes sociales se volvió viral en cuestión superíndice 3N de minutos, cada entrevista que conceduan era analizada al detalle, cada aparición superíndice 3N pública era un acontecimiento. Pero ¿por qué copyright esta pareja generaba tanta pasión superíndice 3N? Creo que la respuesta es sencilla, porque representaban un ideal romántico. Eran superíndice 3 venes, guapos, talentosos y exitosos. Su amor parecua sacado de un cuento de hadas. Además ese su relación superíndice 3 en nació superíndice 3 en el set de una telenovela, lo que aún más menos adua un toque de magia y fantasía a la historia. Era como si la ficción superíndice 3N se hubiera hecho realidad. Sin embargo, como decua antes, la fama y la presión superíndice 3N medio tica pueden ser un arma de doble filo. La relación superíndice 3N de Hande y Kerem estuvo constantemente bajo el escrutinio público. Los fans querían saberlo todo sobre ellos, du superíndice 3 de Big Q copyright como con Q copyright ne se juntaban, Q copyright planes tenuan para el futuro. Esta constante vigilancia, sumada a la exigencia de mantener una imagen perfecta, pudo haber sido un factor determinante en el desgaste de la relación superíndice 3N. Otro aspecto a considerar es el impacto que tuvo Senkal Kapm en sus carreras. La telenovela fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, traducida a decenas de idiomas y transmitida en Mood S de 80 pauses. Hande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales, con millones de seguidores en todo el mundo. Esta fama repentina y abrumadora pudo haber generado tensiones en la pareja, especialmente si ambos tenían diferentes prioridades y aspiraciones profesionales. Hande, por ejemplo, siempre ha manifestado su deseo de expandir su carrera como actriz y modelo, participando en proyectos Mood S ambiciosos y desafiantes. Kerem, por su parte, ha mostrado un gran interés copyright S en la producción superíndice 3N y en llevar su carrera a Hollywood. Estas diferentes ambiciones, aunque legítimas y respetables, pudieron haber dificultado la conciliación superíndice 3N de sus vidas personales y profesionales. Además, no podemos ignorar el factor de la edad. Hande tiene 30 años, mientras que Kerem tiene 36. Aunque 6 años no parecen una gran diferencia, pueden ser significativos en tu copyright términos de madurez y expectativas. Es posible que ambos se encuentren en diferentes etapas de sus vidas y que tengan diferentes ideas sobre el futuro de su relación superíndice 3N. Pero volviendo al presente, ¿qué copyright podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? Como les decía antes, ambos estuvieron enfocados en sus carreras y tienen grandes planes para el futuro. Hande sigue trabajando en nuevos proyectos como actriz y modelo, y se rumorea que podrá protagonizar una nueva serie de televisión superíndice 3N en los superíndice 3 meses. Kerem, por su parte, estuvo trabajando en varios proyectos como productor y estuvo buscando oportunidades en Hollywood. En cuanto a su vida personal, solo el tiempo lo dirá. Es posible que ambos necesiten tiempo para sanar y para reflexionar sobre lo que quieren para el futuro. Quizás con el tiempo logren reconstruir su amistad y mantener una relación superíndice 3N cordial. Quizás se encuentren el amor en otra parte y sigan adelante con sus vidas. Lo que es importante es que tanto Hande como Kerem se merecen respeto y privacidad en este momento tan difícil. No los bombardeen con preguntas incu superíndice 3 modas, no los acosen en las redes sociales, no inventen rumores infundados. Du copyright y en los vivir su duelo en paz y permútanles seguir adelante con sus vidas. Y a los fans les digo,
su copyright que es doloroso ver que una pareja que admiramos se separa. Pero recuerden que la vida sigue y que siempre hay motivos para sonreír. No se aferren al pasado, no se dejen consumir por la tristeza. En fu superíndice 3 quédense en sus propias vidas, en sus propios sueños más menos os y aspiraciones. Y recuerden que ande y querem siempre estar agradecidos por el amor y el apoyo que les han brindado a lo largo de su relación superíndice 3N. Así que mis queridos amigos, con esto llegamos al final de este análisis profundo sobre la ruptura de Ande Eru párrafo el y querem Bursen. Un tema que sin duda, seguirá dando de copyright hablar en los superíndice 2 semanas e incluso meses. Pero a en su canal favorito de chismes, siempre estar informado sobre todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Ahora me despido de ustedes con un abrazo virtual y un deseo de que tengan un día maravilloso. No olviden dejar sus comentarios abajo, de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Y recuerden, la vida sigue, y siempre hay motivos para sonreír. Ciao, ciao.